portavoz, un rayo de luz tras la verdad. Ahora, todos los viernes por el canal 24 de Santo Domingo TV, para que nos sigan con el mismo entusiasmo de siempre. Son muchos los temas que tenemos que tratar hoy entre el compañero Juan Pablo Ortega y quien le habla, su servidor José Bogosa Mies. Y el tema que nos obliga inmediatamente a entrar de lleno en el programa es el tema de este fraude del siglo, la estafa del siglo, el caso de Senasa. Es algo realmente que a todo lo que nos duele este país tenemos que sentirnos indignados de cómo es posible que aquí se esté produciendo todavía a esta altura de nuestra democracia, de que tanto la cacarean y tanta gente que dice que es una democracia cada día más sólida, de instituciones más sólidas, más avanzadas, se produzcan escándalos, situaciones como esta. Señores, esto es terrible, terrible, terrible. Siguiendo los acontecimientos que se están dando todavía en estos momentos en la Procuraduría de la República, donde están pasando lo que es el proceso sobre la medida de coerción que se le van a aplicar a estos imputados. Obviamente que las que está trayendo ahí es increíble. Tú sabes lo que es el señor Rick Estrella, porque todos son de familia muy renombrada. Encumbrado. Decirle frente al propio señor Santiago Jacín, el principal ladrón de toda esta situación, a ese señor yo le entregué más de 1.000 millones de pesos en efectivo. Oye, eso es una cosa increíble, hermano. Oye, con el dinero de los viejitos, de los niños. Coño, ¿y cómo se puede perdonar una situación o explicar una situación así? Porque también son gente que no necesitaban de eso. Porque eran personas también ricas de cuna. Obviamente que todo el que nos duele este país, repito, tenemos que sentirnos muy indignados. Señores, yo me pregunto, ¿y para qué existe el DNI? La institución esta de ética gubernamental que dirige mi querida amiga Doña Milagro. Y todas esas instituciones y todas esas leyes que tienen que ver con la dirección de compra del Estado, todas esas leyes que existen para hacer una administración transparente, para que estos corruptos no se cuelen en el manejo de los fondos públicos. ¿Cómo es posible que se dan situaciones como esta, donde una operación que se dio dentro de esa trama criminal, porque hay que hablar como algo un crimen, porque se trata de afectar a personas infelices, pobres, viejitos y niños, carentes de salud, que tenían y de recursos, que tenían su seguro, y que se lo negaban cuando iban a una cita, que no había cobertura, que se la ponían en China a todos estos infelices. ¿Cómo es posible que personas se prestaran a atentar contra la vida de muchos? Porque a la hora que se haga un inventario de todo esto, se va a descubrir la cantidad de personas, de estos pacientes, muchos de ellos que murieron por falta de atenciones médicas. Yo creo que esto es algo que a todo buen dominicano debemos de dolernos mucho. Y yo lo que lamento es que este caso no se produjera en la República Popular de China, porque a esta hora esa gente no estuviera en un tribunal, no, estuvieran bajo la tierra. Mira, realmente ese caso es un escandalazo, no un escándalo, no, un escandalazo, porque según algunos supera al escándalo de Odebrecht y a otros escándalos que se han producido en los últimos años en este país. Pero evidencia la falta de controles y la falla de los mecanismos de control financiero de este país, como la Contraloría y la Cámara de Cuentas, que son dos organismos que están precisamente para controlar, supervisar y controlar ese tipo de instituciones del Estado. Entonces, ¿dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? En particular la Contraloría General de la República. Y como usted dice, esta es una caricatura de democracia donde supuestamente hay institucionalidad y resulta que las instituciones no funcionan como deben funcionar. Entonces estamos mal, muy mal en este país. Y lo doloroso es que los afectados son la gente de menos
posibilidades, las más humildes, que tenían ese seguro. Y hay trabajadores que pagaban en su seguro de SENASA, esperando recibir cuando necesitaran los servicios de salud, fuera ya una cita médica o fuera a un laboratorio o a un estudio, etcétera, que cuando fueran no tuvieran cobertura. Eso es un crimen de lesa humanidad, prácticamente se podría decir, lo que estos señores Pero han hecho. hay un contrato, según se ha aparecido en estos problemas del proceso, que le dieron a una empresa administrar más de 1 millón de usuarios de servicios de salud. Le iban a pagar 65 millones mensuales por su servicio. Oye, Para atender a más de 1.200.000 usuarios. Y resulta que solamente ellos atendieron a cerca de 200.000, 300.000. O sea, los demás se la valían de una serie de maniobras, sí, porque de que se atendió, tal médico atendió a tal paciente, porque en esto también dicen que hay involucrados también algunos galenos, algunos médicos que también, y centro de y salud. centros de salud y farmacia, y que Bueno, hay un por todo emporio, dicen que todavía dicen que es poco, porque el año donde ha habido un fraude de más de 16.000 millones, alguien dice que son 37.000 millones. bueno, hay alguien que habla de más de ahí. Bueno, porque cuando solamente una persona se le entrega en efectivo más de 1.000 millones al director por toda esa operación de chantaje, porque resulta que si tú que como ARS querías ofrecer tu servicio al Servicio Nacional de Salud, como ARS, tú tenías que pagar un 35% para ver si podía ser aceptada, ¿me entiendes? Dentro de la cantidad. O sea, un soborno que muchas de estas empresas también lo aceptaban. Ellos tampoco no se pueden exculpar porque también aceptaban ese soborno. Pero, mira, es un entramado que yo soy de la UAS. Yo estoy jubilado de la UAS. Nosotros en el 2007 logramos la única derrota que en este país se le ha infligido al neoliberalismo, se le infligimos en la UAS cuando se trató de privatizar la seguridad social de la universidad y creamos nuestra propia ARS. Y resulta que el Seguro Nacional de Salud es una ARS, la ARS pública. ¿Para qué tiene que contratar una ARS a otra ARS? Por ejemplo, en el caso nuestro, lo que hace la ARS es contratar los servicios de centro de salud, laboratorio, etcétera, pero no a otra ARS, pues supone que para eso está. Entonces, uno no entiende, y por eso hablamos ahorita de la falta de controles o la falla de los mecanismos de control, como la Contraloría y la misma Cámara de Cuentas. O sea, no puede ser que usted sea una ARS y usted va a contratar a otra ARS para usted funcionar como intermediario. Como intermediario, la SENASA era un intermediario. No, y es la ARS con mayores recursos porque es la del Estado, es la pública. Y tiene el presupuesto, por un lado, que le entrega el Estado para cubrir a los empleados públicos y a las personas, por ejemplo, del régimen subsidiado, pero recibía también los aportes de los afiliados, sean de empleados públicos como del sector privado afiliado a SENASA en gente particular. Por ejemplo, uno de mis hijos que trabaja en una empresa internacional, él tiene el seguro de SENASA. Pero ahí se contrató una empresa que le ofertó a SENASA un programa de SENASA, SENASA Cuida por Ti, que era supuestamente un programa para asistir, beneficiar en esos servicios a ancianos y a niños y cosas, personas de bajos recursos. Y eso se constituyó realmente en todo un programa de corruptela que, bueno, se involucró el propietario de esa empresa y su esposa, que los dos eran miembros del movimiento de Hola. de apoyo al presidente a Luis Abinader. Luis Abinader.
Yo creo que el presidente Abinader debe estar muy consternado, porque realmente, de todas maneras, uno a veces se siente traicionado, porque quizás él confió mucho en estas personas y obviamente él se descuidó, porque él es el jefe de la administración pública, y el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe, este es un país presidencialista. Y yo creo que él ahí se descuidó bastante de sus amigos, que dice que pueden ser sus amigos, pero no sus cómplices. Y en ese sentido creo que faltó realmente una mayor vigilancia, porque ahí se dieron un contrato, Juan, de que una persona, como te digo ahorita, firmó un contrato donde se le pagaban 65 millones mensuales por atender supuestamente, ofrecer el servicio a 1.200.000 personas, un ejemplo, de usuarios. Solamente que me llegue yo como presidente un informe de que se van a pagar 65 millones mensuales a un programa de atención de salud para tantas personas. Ya esa suma debería llamarme la atención. 65 millones mensuales. Espérate. Pero o sea, yo como administrador, yo entiendo que el presidente de la República en eso se nubiló por completo, con una suma de confianza en sus asistentes, en sus colaboradores, se cegó. Pero y obviamente entiendo que debe sentirse muy mal el presidente, porque aquí estamos en un país donde todo es alabanza a los presidentes. Se quiere exculpar de todas maneras al presidente de todas estas cosas. No, el presidente también tiene su cuota de responsabilidades, porque él es el jefe de la administración pública. Y él tiene también a doña Milagro Ortiz Bosch como encargada de la ética gubernamental. De la Comisión de Ética. Y tampoco, la Administración de Ética del Estado, hace 3 meses o 4 meses, reconoció a SENASA como la institución de mayor eficiencia y transparencia en el manejo de las cosas públicas, señores. Señores, pues ya Cámara de Cuentas también. Y la Contraloría, ha hecho varias auditorías SENASA. Y esa Cámara de Cuentas tampoco pudo detectar nada de eso. Por eso yo digo que estamos vendidos. Que ¿para qué existen estas instituciones? Bueno, es grave esto, señor. Bastante grave. Grave esta situación que creo que en otro país esto hubiera tomado un movimiento que, bueno, como aquí el Congreso es un sello gomígrafo, porque ahí están los propios diputados y senadores justificándolo todo. Y un paquete de periodistas payasos que andan por ahí también cacareando y todo. No. Si hay que criticar al presidente porque se descuidó, se dice. Eso posiblemente a él lo llama reflexión. Se ve cuando él da la orden al Ministerio Público que investigue el caso, y cuando hasta su última consecuencia, que su gobierno va a aceptar actos de corrupción y que deben ser recuperados todos los robados. Por sí el presidente está diciendo que son corruptos, o sea, ya está diciendo al propio Ministerio Público Independiente, no, esa gente hay que condenarlos, son unos corruptos, son unos bandidos, o sea, ya el Poder Ejecutivo en ese sentido, yo me imagino por la situación misma que el presidente vivió a recibir ese informe, se cedió en sus poderes porque le está dando prácticamente al Ministerio Público, condénenme a esa gente que son unos corruptos, son unos bandidos, ¿tú me entiendes? Bueno, es una situación muy compleja, que tiene muchos matices. La cuestión es que estamos mal, seguimos mal y no es el único caso, claro, está desbordado todo porque por la naturaleza precisamente de los servicios que ofrece, el servicio de salud para las personas, básicamente para los menos pudientes. Y resulta que se estafó al pueblo dominicano porque que es el erario público, que es parte de la responsabilidad del Estado de garantizar salud, principalmente salud y educación a la población. Vamos a una pausa para continuar con otros comentarios. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador,
y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de nuevo en este segundo segmento de nuestro comentario. Eso es un caso que sigue, el caso Senasa, como dije, ahora mismo en los tribunales del país, en la Procuraduría de la República, se están conociendo el proceso que tiene que ver por conocimiento de, ¿cómo le llaman eso los abogados? No, la cuestión de coerción, De cohesión. la medida de La medida coerción. donde están saliendo y se están acusando uno y otro y todo. Y ese nuevo procedimiento hay aquí, seguido de los norteamericanos, porque este es un país con una fotocopia de Estados Unidos, de que ahora, mientras más tú robas, te está diciendo a la gente, roben mucho, para que después que te roben mucho, devuelvan una parte o tienen su libertad. y quédense O sea, con lo otro. Eso hicieron con el cuñado de con Dañino Mentira. Zorrilla era, sí. Sí, el Montilla. Montilla, Resulta que ese señor devolvió una parte 2.000 millones, de lo que pero supuestamente 10.000 le había robado. y algunas propiedades y otras cuestiones más. Y está en libertad, el señor no va preso. Sin embargo, yo hoy en uno de los programas noticiosos del mediodía vi el caso de un infeliz, eso creo que fue en Santiago, en una comunidad de Santiago de los Caballeros, el cual supuestamente se robó a un familiar un conejo y al tipo le tiraron 3 meses de coerción. Pero vean, Carmen, Sin embargo, usted encuentra aquí uno se entera, todo esto corrupto. Tenemos 5 años, 5 años tiene este gobierno, ¿verdad? Sí. Y desde que se instaló este gobierno, ha habido toda una supuesta lucha contra la corrupción y un paquete de gente del PLD, vinculado al PLD, el gobierno de Dañino Mentira, que están sometidos a la justicia, pero no está ninguno preso. Ninguno está Pero preso. que los robos del pasado gobierno, señores, quedan chiquitos frente a esto. Esto es una cosa escandalosa. Yo creo que esto, bueno, mira, yo me enteré ahora en estas cosas que han surgido en el mismo proceso, que a uno de esos señores, el que creó esa empresa, que al mes Salud Pública se la aprobó y a ratico Senasa hizo un contrato de 65 millones mensuales para que administrara más de 1 millón y pico de usuarios. Ese señor compró un reloj Rolex en $83,000. Eso es para que le cortaran el brazo si se metía en Gualey, Guayupita, Guandule. Entonces, lo que es un reloj Rolex en $83,000. No hay vehículos de lujo también. Pero además, la cantidad de vehículos. Yo quiero saber, porque el Ministerio Público todavía no ha tenido tiempo, me imagino, para seguir investigando. ¿Y dónde está todo ese dinero? Yo creo que aquí tiene que haber muchos apartamentos, muchas casas en casa de campo incautadas, muchos carros de esos. De lujo, de alta gama. Muchas fincas, muchas torres. Yo me imagino que, porque que tanto dinero repartido entre 5, hasta ahora hay 10 personas, pero hay mucho más. Pero bueno, ¿y dónde diablos lo tenían en banco ese dinero? Esos 1.000 millones que le dio Estrella a Santiago Jacín en efectivo, ¿dónde lo depositó él? Una caja fuerte en su casa, se allanó su residencia, que se encontraron, ¿dónde está todo ese dinero? ¿Qué se hizo con ese dinero? Todavía faltan muchas cosas que saber. Pero yo quiero decir algo, a propósito de lo que usted dijo ahorita, de que roban mucho y llegan a unos supuestos acuerdos imitando la llamada justicia de Estados Unidos, pero aquí aquí en este país eso no procede. Aquí estos ladrones deben devolver y deben quitársele todo lo que se robaron y más allá. Aún lo que no se hayan robado hay que quitárselo y deben ir a la cárcel y con condena de 20 a 30 años mínimo.
Sí, porque nosotros estamos hablando en función de un expediente que se ha colado, que ha hecho la Procuraduría de la República en sus investigaciones sobre este caso. Pero uno al leer, uno no es bruto. Ya uno sabe, ven acá, pues si todo esto es verdad, esta gente son unos corruptos. Y por eso nos atrevemos a decir que se condenen, que se condenen, porque obviamente tenemos que pensar que hay personas muy bien preparadas, porque Berenice, Camacho, son no, ya, y el resto de los fiscales que están ahí. Ese cuerpo de la Procuraduría, son gente conocedores de ese asunto. Y no es verdad que se va a inventar eso como mentira, porque los abogados de la defensa de todos ellos le minimizan todos esos hechos. No, tratando de justificar porque es su papel. Pero obviamente yo no sé en qué posición se sitúan ellos como abogados de defensa cuando su imputado, su defendido, reconoce frente a los jueces que sí, que yo hice esos actos, que yo me robé ese dinero. Obviamente que esa defensa se pone en una situación más difícil porque tiene que admitir, porque ya lo admite su cliente frente a los jueces, de que robó, que es verdad. O sea, son situaciones que habrá que darle seguimiento a ese proceso, que como dije, está ahora mismo en la Procuraduría de la República conociéndose el acto de cohesión, la medida de cohesión. Y en el Palacio de Justicia será, no en la Procuraduría. En el Palacio de Justicia, sí. Me dicen que esto va a seguir, posiblemente hoy también se reenvíe, porque todavía faltan muchos otros que hablar. Y es posible que este fin de semana sea que concluyan todos esos interrogatorios, todas esas confesiones de los imputados en este caso. Bueno, señores, vamos entonces a dar seguimiento. Este programa le va a dar seguimiento a ese caso. Pero vamos a entrar ahora en otro tema que es también de mucha preocupación para toda América Latina y el mundo. Señores, ese señor que hoy dirige Estados Unidos, que es un delincuente que la propia justicia norteamericana también dio muestra de sus debilidades, porque de una u otra manera se prestó a quitarle una serie de acusaciones, a liberar al señor Trump cuando era candidato, una serie de acusaciones muy feas todas, y que finalmente salió absuelto de estas acusaciones y el pueblo norteamericano lo elige presidente de los Estados Unidos, aún sabiendo de todas esas bellaquerías. Hoy precisamente los demócratas han puesto a circular una serie de correos, fotografías, con el caso de toda vagabundería que es el señor presidente de los Estados Unidos, y que la nación ejemplo para muchos de estas personas ciegas frente al imperio, que retrata a esta persona, al presidente de Estados Unidos, como un violador de niñas, como un delincuente, como un depredador. Y sin embargo, yo encuentro gente para mí seria que lo defienden. Aquí mismo en este país, que defienden ese... No, eso son inventos los demócratas. Pero ahí están todos los testimonios, ahí están todos los documentos, ahí están todas las fotografías, ahí están todos los videos. Yo espero que así como sucedió con Nixon aquella vez, con el escándalo de Watergate, ¿te acuerdas? Que lo hizo renunciar. En Estados Unidos hay un gran movimiento que produzca la renuncia de este señor, porque este señor está destruyendo la llamada democracia esta que nos venden con caramelito soy como la mejor del mundo, la está pisoteando por completo, porque se ha convertido en un dictador, porque él no es un dictador y un pirata del Caribe de estos tiempos. ¿O acaso ese acto de tomar por asalto a un buque petrolero venezolano y robarse ese buque y el petróleo y su petróleo y llevárselo a costa de Estados Unidos? No es un acto de piratería, no es un acto realmente vergonzante, que esas son cosas que en estos tiempos se entendía que la piratería en el Caribe hasta había desaparecido, pero no, tenemos un nuevo pirata ahora, señor Trump. Hay que ponerle una pata de palo y un ojo tapado con un parcho negro. Y así habrá que ponerlo así, el gran pirata del Caribe,
Y hay gente, que yo oigo gente también aquí mismo en este país justificando todo ese tipo de cosas. Pero las acciones con el bombardeo contra las lanchas supuestamente que son de narcotraficantes, según la narrativa de Trump y sus funcionarios, es un crimen, son ejecuciones extrajudiciales que están al margen de la ley y que de una u otra manera este señor se ha abrogado el derecho a asesinar en nombre de un supuesto combate al narcotráfico, asesinar personas. Bueno, lo último es que el presidente de Colombia acaba de señalar que en la costa de Colombia aparecieron 4 cadáveres y que él presume que son dominicanos. Pero el gobierno de este país no dice ni esta boca es mía con relación a ese caso. Al contrario, hemos visto como de manera sumisa cede parte y violenta la Constitución y la soberanía nacional, cediéndole a Estados Unidos el uso de la base aérea de San Isidro y de una parte del aeropuerto de las Américas para que los aviones y tropas norteamericanas vengan aquí a hacer y deshacer y puedan ejecutar acciones contra naciones hermanas, principalmente en este caso contra Venezuela. La situación esta, Juan, que a mí me preocupa también como dominicano, porque yo recuerdo, he escuchado a Putin decir en la guerra contra Ucrania, que todos aquellos que suministran armamento a Ucrania, inteligencia, soldados, todo ese apoyo que le están dando muchos países de Europa y Estados Unidos a Ucrania, a Zelensky, dinero y todas esas operaciones que están haciendo. Esos países que están en esa actitud hacia en contra de Rusia pueden ser objeto. A la hora de una confrontación ya, de una guerra real, porque Putin dice que todavía eso no es una guerra, que eso es una operación especial. Esos países que han sido principalmente los de que Europa, están nutriendo a Ucrania de armamento de todo tipo y dinero y todo, pueden ser alcanzados por algunos misiles también. Así yo digo, como dijo Maduro en el caso de Trinidad y Tobago, que bueno, si usted decide ahí de Trinidad sale soldados, invasores a nuestro territorio, ustedes pueden recibir las consecuencias de prestar su territorio a invadir, a agredir a nuestra tierra de Venezuela. O sea, eso es así yo digo que podía pasar con nuestro país también. Esa es la preocupación que tenemos, que este gobierno y este presidente nos ha involucrado en un conflicto donde nosotros como nación, como pueblo, no tenemos nada que buscar ahí. Ese es un problema que, por ejemplo, la situación de Venezuela es un problema, como hemos dicho con el caso de Haití, es un caso que lo tienen que resolver los venezolanos, pero allá en Venezuela, no con la interferencia de ningún país, y mucho menos del imperio norteamericano, que es el enemigo público número 1 de la humanidad y de la paz. Nosotros defendemos el Caribe como zona de paz y estamos opuestos a la guerra, pero si hay un conflicto de la magnitud que amenaza al señor Trump, nos va a meter a nosotros y a todo el Caribe y el resto de América Latina, porque él está amenazando también al presidente de Colombia. También. Él está diciendo que es un narcotraficante. Y que se prepare, que es el próximo él, etcétera. O sea, este tipo se cree, ¿qué es lo que se cree? Que él es el dueño del mundo. El mundo, el rey, como dice, no rey. Y en el caso de su país, no respeta la justicia, no respeta nada, la ley ni nada de esa cuestión. Como usted dice, es un delincuente, es un violador, es un cómplice del carajo ese que se murió en la cárcel, que dicen que se murió en la cárcel, que se suicidó. Lo mataron, no pongo en duda el Epstein, que era un pederasta, y que Trump y muchas otras figuras altas de Estados Unidos están vinculados a todos esos hechos bochornosos en contra de jovencitas. Tú sabes cuando Trujillo hizo el atentado a Betancourt en Venezuela en 1958, creo que fue. No, en el 60. 60, sí, 1960. Betancourt ordenó bombardear la base aérea de San Isidro, o sea, en respuesta
al al atentado. atentado, la Fuerza Armada de Venezuela entonces le dijeron a Betancourt que estaban listos los aviones para bombardear la base de San Isidro y otros puntos estratégicos militarmente en República Dominicana. Y Betancourt lo pensó y prefirió mejor un debate diplomático a través de la OEA y todos los asuntos, que donde logró realmente Las sanciones, las sanciones. al régimen de Trujillo. Pero eso se tuvo en carpeta en aquella época. O sea, no nos sorprendamos que si nosotros nos estemos prestando aquí a llevar soldados de aquí a invadir a Venezuela, o a agredir a Venezuela, o permitir y la a agresión permitir una agresión. usando el territorio nacional Aquí- para agredir a Aquí Venezuela. puedan caer algunos misiles, porque Venezuela tiene misiles para meterlos en Estados Unidos, imagínense aquí. Entonces, son las cosas que Es preocupante. a uno como dominicano debemos preocuparnos, porque como tú decías, ¿por qué carajo nos metimos en ese problema nosotros? Bueno, y hablando también de lo que... Vamos a una pausa. ¿Hay una pausa? Sí, vamos a la segunda pausa entonces para seguir con estos comentarios de hoy. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, en estos tiempos que estamos viviendo, uno ve cosas que a veces uno hasta tiene que reírse para no decir otras cosas. Porque la historieta que han contado o que están contando con relación a la señora María Corina Machado, la heroína del pueblo, no solamente del pueblo venezolano, sino del mundo, porque le dieron el premio de la paz, que es una cuestión mundial. Una vergüenza mundial. Y es una vergüenza porque que ese premio se ha se... desacreditado. con Sí, eso. sí, porque no solamente a ella, se lo habían dado a Kissinger en una ocasión y a Obama también, el premio de la paz. ¿Y cuál paz? Entonces, ¿cuál es la paz que Corina representa? No solamente para Venezuela, sino para el mundo en términos generales. Pues resulta que se han inventado una historieta, ella buscó la forma de que sus hijos y sus familiares y otros familiares llegaran a Oslo y hicieran una historieta de que ella no había podido llegar porque no había podido salir de Venezuela y que yo qué. Y se inventan una historieta que ella salió de Venezuela evadiendo una serie de los controles y salió en una lancha, llegó a Curazao y de Curazao cogió un avión, etcétera, etcétera. La Super Corina. Sí, La sí, super la Corina. super chica, Sí. la super chica. Entonces, toda una historieta para presentar a esta señora como que ella es una figura heroica por la libertad. Y yo pregunto, ¿cuál libertad? Porque en el caso particular de Venezuela, Venezuela es un pueblo que a través de las elecciones de 1999 eligió a Hugo Chávez como presidente. Y Hugo Chávez inicia una serie de reformas y de transformaciones en la sociedad venezolana de esa época, cambia la constitución, y toma una serie de medidas para democratizar el Estado venezolano, que era controlado precisamente igual que aquí, por una partidocracia corrompida, en este caso los adecos y los copellanos, que eran los dos partidos que se disputaban el poder en Venezuela históricamente. Y el caso del PRD en su tiempo y los reformistas, y ahora que hay tres, el PLD, la FUPU y el PRM,
porque ya el PRD no existe, los reformistas tampoco. Entonces esos son los herederos de eso. Entonces, una partidocracia corrompida, y eso era lo que había en Venezuela, y contra eso se movilizó el pueblo venezolano y eligió a Chávez. Y Chávez hace una serie de transformaciones hasta el día de hoy. Esas transformaciones han beneficiado a los amplios sectores de la mayoría del pueblo venezolano y le quitó a la oligarquía y a la partidocracia corrupta el control del Estado y rescató también los bienes del pueblo venezolano como el petróleo, que ¿quién se beneficiaba del petróleo? Empresas multinacionales y esa oligarquía corrupta venezolana. Hoy la agresión contra Venezuela es precisamente para apoderarse, no por la democracia ni por la libertad, porque la libertad del pueblo venezolano no ha estado en riesgo nunca, después de la revolución chavista, la revolución bolivariana. Y en este momento el pueblo venezolano ha elegido un camino que es muy diferente a la mayoría de estos pueblos de América Latina, incluyendo República Dominicana, que es un país satélite o neocolonia de Estados Unidos, y con un gobierno como este sumiso precisamente a las directrices de Washington, y por eso no embarca en el conflicto que tenemos hoy. Entonces, María Corina es una delincuente, una terrorista. Eso es lo que es esa señora. Y usted encuentra en estos medios de comunicación que están bajo la hegemonía de Estados Unidos, presentando a esa señora como una heroína de la patria. Yo he oído comunicadores aquí que están locos porque Estados Unidos invada a Venezuela, pero locos que están. Sí. Es rezando para que eso. ¿Oíste? Y yo, bueno, hasta tanto no le caiga una bomba en la propia boca a esas personas que hablan de esa naturaleza, porque ser dominicano y promover la intervención contra otro país hermano como Venezuela es realmente para mí no ser dominicano, porque parece que no conoce la historia, que hemos sido invadidos en 3 ocasiones por los Estados Unidos, y la última invasión produjo masacres. Más de 4.000 muertos. Más de 400, más de 4.000 muertos. Más de 4.000 muertos. Yo recuerdo que el 15 y 16 de junio, 17 de junio de 1965, cuando esa salvaje agresión a la zona constitucionalista acabó con muchas vidas civiles que no eran combatientes. Que yo fui al niños, hospital Parvillini, que estaban en los pasillos, la morgue, todo lleno de cadáveres. Las fotos están por ahí, nada más tienen que buscarlas. Y eran niños, eran mujeres nuestras. Bombardeando barrios. Combatientes real de la guerra. No fueron muy pocos los que fueron eliminados. La población civil. Entonces, eso que están promoviendo, la invasión de Nicaragua, que están promoviendo eso, la masacre del pueblo venezolano. O sea, que son unos perversos desde ese punto de vista. Muchos de ellos, algunos amigos míos, que yo estoy sorprendido de ese derechismo que hoy exhiben en su comentario. Bueno, hay otros temas de mucho interés que nos llaman la atención también conversar en esta tarde. Y es el caso, bueno, aquí se siguen incautando decenas de droga, de kilos de droga. Ahora en Baní de nuevo, otro cargamento. Y bueno, la Dirección Nacional de Lucha contra la Droga es reconocida por Estados Unidos, por lo mejor, y somos el país líder de la lucha contra el narcotráfico. Pero, señores, sí es cierto que aquí hay tanto combate a los narcos que operan en este país. Pues, ¿y por qué? Tanto flujo de droga y droga y droga, y que incauten más droga, incauten más droga. O sea, que obviamente también en todas esas incautaciones uno no conoce casi nunca quiénes son los cabecillas. Agarran a los que en ese momento lo detienen con unos cuantos kilos, una cosa, un allanamiento. Pero siempre se oculta. El caso aquel de Puerto Plata. Todavía no se sabe quién era el dueño del resort aquel que servía para transportar drogas a Miami y otros estados de los Estados Unidos. O sea que hay una complicidad también de sectores de nuestras Fuerzas Armadas, de sectores de nuestra policía, de sectores también de nuestros servicios, de la burocracia.
o sea, de legisladores, diputados, síndicos, regidores, una serie de personas que en cierto sentido han sido parte de todo eso. O beneficiarios. O beneficiados de todas esas operaciones. Bueno, señores, es que a veces uno se sorprende en una situación que hemos llegado al país, que si a ti nadie, no te conocen, alguna gente como amistades mías y me ven mucho contigo, me dicen, Chino, ¿quién es ese amigo tuyo? Es un viejo amigo, ten cuidado, porque la gente es así, la gente ya te ve con una gente que ellos no conocen y ya te dicen, ten cuidado con quién te junta y cosas, ¿tú me entiendes? Porque desconocen, porque ya existe todo una psicosis social de que aquí cualquier persona, bueno, la experiencia del presidente, Exactamente. que ha tenido que nombrar, designar en cargos públicos una serie de personas que le han presentado como santos varones y ha resultado ser unos diablones, unos tiguerazos. Entonces, esa situación se ha generalizado en el país, que si te ven un día a ti con cualquier persona que para los que te conocen bien a ti, son desconocidos, lo que te dicen, ¿y quién es esa persona? Ten cuidado, Chino, con esa persona, no te juntes, ten cuidado. O sea, estamos llegando a esa cosa ya en esta sociedad de que la gente sospecha de cualquiera, porque obviamente tú te encuentras con gente que de repente, oye, pobrecito, y de repente tú lo ves que te pasa en un vehículo de alta gama, y que vive en un apartamento en la Nacaona y que tu asunto, y que con un reloj de $83,000, espérate. Entonces la gente ya estamos llegando a ese nivel también. Y lo que te digo, aquí va a haber droga siempre, porque ese es el gran negocio del siglo. Y lo principal beneficiario de ese negocio es los Estados Unidos. Ahí es donde fue que Trump debió comenzar la guerra contra el narcotráfico. Ver cómo entraba esa droga, que no es verdad que solamente entra y que pues hay lanchitas y cosas, no, eso tiene una serie de mecanismos por donde penetra la droga de Estados Unidos, no solamente cómo llega, sino cómo se distribuye. Entonces, por ahí fue que debió comenzarse y dejarse de estar inventando expedientes contra países hermanos. El propio Maduro yo lo oí decir, contrario a lo que dice el señor Bush, el señor Trump, nosotros aquí hemos acabado con el cartel del Sol, como 5 carteles famosos de famosas grupos de narcotraficantes que estaban en Venezuela. El gobierno de Venezuela, desde Chávez hasta nuestros días, lo ha exterminado a todos. Y sin embargo, lo que lo premian es diciendo que es el líder del narcotráfico en América. Y la República Dominicana es el líder de la lucha contra el narcotráfico, donde aquí hay, yo creo, más droga que lo que se opera en Venezuela. Pero yo quiero decir algo a propósito de eso que usted dice. ¿Por dónde que sale la mayor cantidad de droga de América del Sur? Por el Ecuador. El actual presidente de Ecuador, Noboa, que es fruto de un fraude, igual que el fraude que están haciendo o pretenden hacer en Honduras, y igual que los fraudes que hacían en los tiempos del Balaguerato, está acusado por un periodista ecuatoriano que tuvo que irse a asilar a España, y acusa a Noboa y a su familia, que son dueños de una empresa exportadora de banano, porque Ecuador lo que más produce es banano, que a través de esas exportaciones hacia Estados Unidos y a Europa, por ahí cuelan el narcotráfico, y lo acuso de narcotraficante, pero ese es un aliado de Trump, ese no es narcotraficante. Pero hay datos de organismos antidrogas de las Naciones Unidas que citan a Ecuador señalándolo como el lugar por donde sale el 75% de la droga que sale de Sudamérica hacia Estados Unidos y a Europa. Y eso no se toca bajo ninguna circunstancia, como usted dice, los áreas de la droga en Estados Unidos, porque ¿quién recibe la droga en Estados Unidos? ¿Y quién se beneficia del tráfico de droga en Estados Unidos? Entonces, esas son interrogantes que debería contestar el señor Trump y su gobierno. Vamos a la última pausa para volver con otros interesantes comentarios.
Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Continuando con los comentarios, yo quiero hacer un comentario, más que un comentario, llamar a denunciar este mamotreto que tengo aquí en la mano, que tiene una, no voy a decir cuántas, 63 páginas. Este es el anteproyecto de Ley General de Educación, eso que tengo aquí en la mano. En ese anteproyecto es un atentado contra la educación pública en sentido general, no solamente contra la Universidad Autónoma, la autonomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino también contra la educación media y básica, porque elimina la ley, por ejemplo, 6697, que es la Ley General de Educación, y elimina importantes entidades, como es el caso del Instituto de Investigación de la Calidad Educativa. Llega. Suprime ese. No es tuyo. Entonces, es esta ley que se sometió al Congreso esta semana, elimina la autonomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o sea, la pone en riesgo, porque elimina además, sobre la base de la famosa fusión del MESI y del MINER, que es un contrasentido sobre la base de una supuesta ahorro de parte de este gobierno, que es un soberbio disparate, porque una cosa es la educación media y básica y otra cosa es la educación superior y de investigación, que es la que produce ciencia. Entonces, con este mamotreto, yo llamo la atención del pueblo dominicano en sentido general, pero en particular de las autoridades, las actuales autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las cuales no han dicho ni esta boca es mía con relación a este incalificable atentado contra la educación pública y en particular en contra de la UAS. Tú sabes que el rector de la UAS es un representante fiel del partido en el poder, porque ese es el problema. El señor Santiago Editrudi Beltrán. No, el Santiago Santiago de Senasa Santiago. Es tan corrupto que a mí hasta el nombre se me olvidó el apellido. Jacín, el hermano de Julio Jacín. El señor Jacín es vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, vicepresidente. Entonces, obviamente, ¿qué tú puedes esperar de personas comprometidas así con el partido oficial? Lo que pasa con la Cámara de Cuentas también. Yo me enteré hoy precisamente de que la actual directora de la Cámara de Cuentas, la presidenta, que era la ex rectora de la UAS, Emma Polanco, tiene una auditoría pendiente en la UAS a su gestión. Y sin embargo, el Congreso le elige, teniendo ella todavía una auditoría pendiente en la UAS a su gestión. Que si esa auditoría que salga en la UAS a su gestión dice que esa señora tuvo mal manejo de los fondos, ¿qué sería entonces ella, que era la encargada o es encargada de la Cámara de Cuentas? O sea, son las cosas que se cometen, que ponen a veces
al presidente Abinader en situaciones muy difíciles de explicar en su espacio semanal. Bastante complicado a veces dar, a veces uno lo nota un poco vacilantón ahí, a dar algunas respuestas, porque obviamente algunos de esos funcionarios lo meten en situaciones muy difíciles. Y yo entiendo realmente que las cosas tienen que ser más transparentes, más coherentes. Y bueno, son de las cosas que aquí suceden y esto que tú dices es terrible. Porque, señores, si el sistema educativo nacional no ha sido capaz de hacer una correcta administración en lo que es el sistema educativo dominicano, que aquí hay cantidades de liceos abandonados, destruidos, escuelas, una cantidad de falta de maestros, de personal docente, no, la calidad en la enseñanza, una serie de situaciones que se dan en nuestro sistema. ¿Cómo le va a llegar a una estructura quebrada desde ese punto de vista? Otra macroestructura para que sea que la como gerencia. La educación superior. Como la educación superior. Ese programa de becas, ese tipo de cosas, ¿tú te imaginas qué va a pasar ahí? Yo quiero, antes de pedirnos, citar dos cosas para la memoria histórica. El pasado día 8, el lunes de esta semana, se cumplieron 8 meses del desastre, de la desgracia que ocurrió en el YESE. Y a 8 meses de haber ocurrido esa situación en donde murieron más de 230 dominicanos y algunos extranjeros, no hay nadie preso. La impunidad sigue reinando, pero aún más, hace 2 años hubo una explosión en San Cristóbal. Más de 40 muertos. Más de 40 muertos y no se sabe cuántos desaparecidos. Y tampoco nada ha pasado. Entonces, eso llama a preocupación a uno de que en este país no hay justicia. Justicia solamente hay para los de abajo, porque los de arriba, los ricos, los poderosos, están protegidos por el manto de la impunidad. Y es por eso que ya alguna gente está diciendo que el pobrecito Santiago Jacín sufre de una enfermedad terminal muy delicada, que tiene que chequearse en Estados Unidos, qué cosa, acondicionando a los jueces a que sean benignos una sentencia de que... O al propio Ministerio Público. Que esté tranquilo en su casa, en prisión domiciliaria, con todo, y todos los privilegios que le dan a los ricos cuando caen en situaciones de desgracia como esta, que vive ese grupo de personas muy... De delincuentes, compañeros, delincuentes de apellido muy resonante, de cuello blanco. Que le robaron el dinero al pueblo dominicano. Señores, hemos llegado al final. Estaremos con ustedes como de costumbre los viernes a partir de las 6 de la tarde. A partir de el próximo semana, quisiéramos que tengamos más interactuación con ustedes, que ustedes intervengan también en nuestras opiniones, porque es posible que estemos equivocados en algunas cosas, que ustedes nos esclarezcan algunos conceptos de lo que nosotros emitimos en nuestro programa Portavoz. Juan Pablo Ortega y José Hugo Samiese, hasta la próxima, al próximo viernes. Hasta la próxima.